Buenos días, niños. Hoy vamos a trabajar en trabajo y tecnología con las técnicas de cultivo en la agricultura. Entonces vamos a ir conociendo un poquitito. Dice, cualquier alimento ecológico se ha obtenido sin utilizar ningún tipo de producto químico. Además, utilizando técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente. El objetivo será conseguir un producto de alta calidad, pero para que sea posible durante el proceso de cultivo hay que aplicar una serie de técnicas que nos ayudarán a obtener los mejores alimentos. Eso es cuando yo voy a realizar, ¿verdad?, la plantación de puedo tener una huerta, por ejemplo. Entonces tengo que ver qué hacer o cómo tengo que preparar. Tenemos el mulching, dice. Una de las claves para que cualquier cultivo llegue a buen puerto es conservar la humedad del suelo el mayor tiempo posible. Y aquí entra en acción, dice, el mulching, que es también conocido como acolchado. A grandes rasgos se trata de utilizar sustancias naturales para que se genere una capa que retenga la humedad en el suelo. Para ello es tan importante acertar con el material utilizado. Cómo conseguir que la capa tenga el tamaño suficiente para mantener la humedad y evitar la pérdida de oxigenación que podría afectar a las raíces. Este material puede ser orgánico, como la corteza de pino. Entonces, esto es el mulching, ¿verdad? Utilizar alguna sustancia, un material orgánico para colocar así tipo una alfombra, vendría a ser en la tierra. Entonces eso hace que se retenga o se mantenga la humedad. Luego tenemos la rotación de cultivo. Es una de las técnicas agrícolas, dice, más utilizadas a lo largo de la historia de la humanidad y todavía persiste en nuestros días. El objetivo es establecer el equilibrio entre cultivos, lo que también te permitirá diversificar los productos y conservar la calidad del suelo. Para ello, alternaremos los cultivos según sus necesidades nutricionales y cada 2 años como mínimo deberíamos incluir una leguminosa que fije el nitrógeno. Otra de las claves para el éxito de la rotación es no cultivar dos plantas de la misma familia seguidas, ya que tienen la misma necesidad y acabará perjudicando al suelo. Entonces, la rotación de cultivos, por ejemplo, este año yo cultivo tomate, el siguiente año yo cultivo papa, el siguiente año cultivo, ¿verdad?, perejil, voy rotando. O si no, si voy a hacer en un mismo terreno, puedo poner, primero le pongo la cebollita, en el siguiente pongo los perejil, en el siguiente pongo la zanahoria y así, ¿verdad? Voy rotando. Después dice asociaciones de cultivo. Esta estrategia está estrechamente relacionada con la rotación, aunque la gran diferencia reside en que aquí cultivamos de forma simultánea dos plantas que se adapten bien entre ellas, es decir, que tengan necesidades nutricionales diferentes. Evita, por tanto, cultivar a la vez dos plantas del mismo tipo, dos hojas, dos raíces, etc. Más allá de permitir el correcto desarrollo de la planta, estas asociaciones de cultivo reducen los riesgos de plagas y enfermedades y evitan la aparición de las malas hierbas. Para acertar con tus elecciones puedes consultar las diferentes tablas de asociaciones de cultivo, donde encontrarás el mejor complemento para cada cultivo. Entonces, la asociación de cultivo es cultivar, por ejemplo, un tipo de hortalizas en una parte y en el siguiente ya cultivo otro tipo de hortaliza, pero que tengan conexión, dice, que sean casi de la misma especie o que tengan los mismos nutrientes para la tierra también. Entonces, eso tenemos que buscar en una tabla que se llama tabla de complemento para cultivo. El uso de abonos orgánicos o naturales. Gracias al abono nuestro cultivo obtiene, dice, más nutrientes. Pero es importante el abono orgánico, como es lo que obtenemos del fruto de la descomposición de algunos cultivos, como la leguminosa, el gramineo o de los desechos vegetales caseros. Estos abonos no solo benefician a la planta, también tienen una serie de efectos muy positivos para el suelo. Aumentan el nitrógeno y el equilibrio en el carbono, también la porosidad, lo que también mejora la humedad y estimula el crecimiento de los microorganismos beneficiosos para el suelo.
También nos permiten protegerlo de la erosión y lo más importante, sin el uso de químicos. Entonces, se usa también el abono orgánico, ¿verdad? Los restos de frutas, los restos de las hojas, o si hay hojas que van cayendo, entonces eso yo puedo utilizar y se va convirtiendo en abono orgánico. El 5, control de plagas ecológico. No es una técnica de cultivo, dice en el sentido más estricto de la palabra, pero sí que son técnicas de agricultura ecológica que deberías conocer. Una de las más comunes es la liberación de mariquitas o sírfidos, depredadores naturales del pulgón que te ayudarán a acabar con el problema. Contra los insectos tenemos la opción de comprar Beauveria baciana, que es un hongo que acaba con ellos, o de crear nuestro propio pesticida ecológico. Para ello tenemos que recurrir a plantas como la licotina o el ajo, que nos ofrecen un excelente resultado para evitar que las plagas acaben a nuestra cosecha. Entonces, hay forma de utilizar productos que son ecológicos, ¿verdad? Orgánicos, vamos a decir que forman parte de la ecología como pesticida. El ajo, ¿verdad? También hay de cebolla que se hace, entonces eso yo voy rociando por las plantas, por las hortalizas y por supuesto que justamente todo lo que son hongos y los bichitos que quieren consumir o exterminar nuestra hortaliza, con el olor, ¿verdad? Van a huir o inclusive mueren. Y ahora vamos a realizar la actividad del día. Dice, enumero técnicas de cultivo utilizadas en la agricultura. Nos pide escribir 5. ¿Cuáles eran? El mulching, la rotación de cultivos, las asociaciones de cultivos, el uso de abonos orgánicos o naturales y el 5, control de plagas ecológico. Entonces ahí tenemos ya los 5. Después dice pareo cada técnica con sus características. 1. Asociación de cultivos, dice. 2. El mulching. 3. La rotación de cultivos. 4. El uso de abonos orgánicos naturales. Y 5. Control de plagas ecológicas. Entonces dice acá, una de las más comunes es la liberación de mariquitas o sírfidos, depredadores naturales o pulgón. ¿A cuál corresponde ese? A control de plagas ecológicas. Entonces voy a poner acá número 5. Luego dice, los que obtenemos de la descomposición de cultivos, leguminosas, gramíneas o desechos vegetales caseros. ¿Ese cuál era? Uso de abonos orgánicos. Entonces ahí va a ser número 4. Acá es 5, 4. Luego, cultivo de forma simultánea de 2 plantas. Dice, ¿ese cuál era? Es el 1, el 2 o el 3. A ver un poco. Cultivo de forma simultánea de 2 plantas es la asociación de cultivos. Y luego tenemos, dice, conservar la humedad del suelo el mayor tiempo posible. ¿Cuál ese es? El mulching, número 2. Y el último, alternar los cultivos según sus necesidades nutricionales. Es el número 3, que es la rotación de cultivo. La rotación de cultivos, entonces, es el último. Y luego, con eso terminamos el trabajo.